Denme un minutito. Ahí va. Bueno, la información que les voy a pasar. Entonces, el segundo parcial es el 6 de julio, el martes que viene. Abre a las 18 y cierra a las 21. ¿Sí? Son 3 horas de parcial. Son 5 puntos. 5 puntos, de los cuales algunos tienen A y B. Segundo anuncio. En el campus, abajo de todo de materiales, van a ver un rosco que está bastante entretenido para si lo quieren hacer después que repasen. Está bastante lindo. Es un juego, ¿no? No sé si saben lo que es un rosco. Como que te da todas las letras del abecedario y te da una definición y vos tenés que escribir la palabra que está relacionada con esa definición. Bueno, segunda fecha. El 13 de julio son los recuperatorios. Ustedes ya tienen todos aprobado el primer parcial, traten que les vaya bien en el segundo, así no usan el recuperatorio. El 27 de julio, aquellos que la nota le dé entre 4 y 7, hola José, tienen el integrador 27 de julio a las 18 horas. El es promedio. oral. ¿Tanto? El ¿Cómo? promedio de los dos parciales entre 4 y 7. Exactamente. No, si te da 7 más, promocionaste. ¿Sí? Entonces, el 13 y el 27 son orales. ¿Sí? El 27 es el integrador. Y del 2 al 7 de agosto es la primera fecha de final, por si alguno no quiere ir al integrador, no promocionó, no quiere ir al integrador y quiere ir directo al final. Es del 2 al 7 de agosto, la primera fecha de final, que seguramente es por el campus y todo eso. Y bueno, ahí ya no saben si les voy a tomar yo. El integrador y el recuperatorio, si lo tomo yo, el final le puede tocar a cualquiera. Eso. Creo que nada más tenía que decirles. ¿Podés repetir el horario, por favor? El horario del parcial. De 18 a 21 horas. Abre a las 18, cierra a las 21. Recuerden que es igual que la otra vez. Ingresan en el campus, ¿sí? Y ya lo van a tener habilitado. Cliquean y ya lo van a tener habilitado. Son 5 ejercicios o 5 preguntas si quieren. 3 de las 5 son se autocorrigen, las otras 2 las corrijo yo, porque son a desarrollar. ¿Sí? Así que yo esperaría que para el otro día tuvieran la respuesta, o para el otro, como mucho. Sobre el parcial, vamos a tocar todos los temas, vamos a ver si podemos hacer un repasito hoy. Y hay algunas cosas a relacionarse y otras que son muy puntuales, así como que algo de una célula y responder. No es difícil, es un poco más complicado que el anterior, eso sí. Bueno. ¿Preguntas? ¿Alguna? ¿No? Bien. Entonces, rápidamente vamos a dar el repasito y así, si hay dudas de ejercicios o cosas así, nos quedamos un ratito. María, disculpa, pero me tenía que dar una ducha. Y pues María me hizo una pregunta y no. Bueno, voy a presentar ahora, si alguien entra, salgo. Esperen que me deje, ahí va. Acá está. Lo tengo como. Es cortito, ¿eh? Bien cortito, para que. ¿Ahí están viendo? Ah, esperen que me voy a. Porque ya veo que yo me pierdo después. Y me quedo congelada y yo no lo sé. Ah, esperen. Bueno, ahí va. Díganme que si lo ven ahora. Dejen abiertos sus micrófonos. ¿Me escuchan? Sí, pero se ve tu computadora. Yo estoy viendo tu computadora. Pará, pero ves una. No inició la presentación todavía, no. Ahora sí. Ahora sí. No, ahora no. Esperen que la saque. Ahí va. Ahora sí, ahora no. ¿Ahora sí? Bárbaro. Sí. Si me cuelgo, lo que pasa es que tengo el teléfono sin internet también. Bueno, ustedes manden que en algún momento llegará. Bueno.
Vamos a ver algo que nos interesa, que estaba en el apunte 13, que hablaba sobre el mejoramiento genético y los transgénicos, ¿sí? Pero en realidad el tema lo vamos a utilizar para repasar otros temas, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que saber sobre el mejoramiento genético es que hay algunos genes de interés que a veces se encuentran en diferentes organismos. Entonces, nosotros vamos a aprovechar, o la ciencia ha aprovechado, una característica que poseen las bacterias para transmitir esos genes de interés a un nuevo organismo. ¿Recuerdan ustedes, primero, qué tipo de células formaban a las bacterias? Unicelulares. Tipo de célula. Eso es número. ¿Procariotas? Procariotas. ¿Algunas? No, todas son procariotas. Todas las bacterias de arquea son procariotas. Bien. Entonces, ¿qué característica tenía el ADN de estas procariotas? ¿Cómo era? Que se podía encontrar en el plásmido. Había dos tipos, bien. Uno Sí. que era el ADN bacteriano, que era circular, y Sí. otros que podían ser, que eran más pequeños, que eran circulares y se denominaban plásmidos. ¿Recuerdan eso? Sí. Cuando hablamos de ADN o material genético extracromosómico, es el que no va a formar cromosomas. Estamos todos de acuerdo. Bueno, las bacterias, ¿cuántos cromosomas tienen? ¿Cómo cuántos cromosomas tienen? Claro, yo en mis células somáticas tengo 46. Ah, claro. Bien, ¿y las bacterias? ¿Uno solo? Uno solo, perfecto. ¿Todo les queda claro eso? Un solo cromosoma, porque tienen una sola molécula de ADN circular. Tienen muchas pequeñas moléculas de ADN extracromosómico que se llaman plásmidos. Bueno, como alguna vez los nombramos, los plásmidos tienen ciertas características, ¿sí? Algunos van a tener algunas regiones que promueven la producción de antibióticos o que promueven la producción de tumores. Conociendo a esos plásmidos, lo que el ser humano hizo fue eliminar, ¿sí?, esa región, y en esa región, esta región negra, ¿la ven acá? Bueno, la eliminó. Y en esa región insertó un gen de interés, un gen que puede provenir de cualquier organismo. ¿Qué era un gen? Una información genética del ADN, o sea, una parte del ADN que codifica para una proteína, un carácter especial. Bien. Una secuencia de nucleótidos que codifican, ¿sí?, para una característica en particular, que normalmente puede ser una proteína. ¿Sí? Bien. Entonces ahora imagínense que este transgen viene de un organismo X. Yo lo meto en este plásmido. ¿Sí? ¿Van siguiendo hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, yo lo que voy a permitir es que esta bacteria, que tiene este nuevo plásmido, ¿sí?, se divida. ¿Y cómo se llamaba esa división? Fusión binaria. Fisión binaria. ¿Y cómo van a ser todos los organismos que produzca esa bacteria? Idénticos. ¿Y eso cómo se llama? Entonces. Haploide, no. No. Eso se llama clonación. Vos estás clonando algo. ¿Sí? Porque tenés individuos exactamente iguales. ¿Queda claro? Por ejemplo, cuando ustedes se rascan el brazo, ¿sí?, matan las células de la epidermis. Las células de la dermis, las que están abajo, ¿qué van a hacer? Van a replicar. ¿Y cómo se llama? Por mitosis. Por mitosis. Mitosis, sí. Exactamente. ¿Y cómo van a ser las células entre ellas? Idénticas. Iguales. Exactamente iguales. ¿Todos estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. ¿El resto de la gente está? ¿O la perdí en el camino? Díganme si sí. ¿Sí? ¿Siguen? Bueno. Entonces, lo que yo hice fue meter ese gen de interés que se denomina transgen adentro de un plásmido de la bacteria, repliqué esta bacteria y ahora obtuve muchísimas bacterias. Puedo hacer dos cosas: utilizar esta bacteria para infectar a otros organismos o romper estas bacterias y obtener los plásmidos. ¿Entendieron? Sí. O utilizar la bacteria como para llevar ese material genético e infectar otras células, o solo romper la bacteria y obtener los plásmidos. No vamos a ver todo el proceso, pero sí lo que me interesa. Bueno,
Imagínense ahora que yo tengo esa bacteria que produjo muchos plásmidos. Quiere decir que produjo muchas copias de ese transgen. Replicó muchos plásmidos. Ahora yo ese transgen, ese gen, lo voy a meter en el ADN propio de una célula vegetal. Eso se llama transformación. ¿Sí? ¿Qué tipo de células vegetales serán? Eucariotas. ¿Cómo? ¿Eucariotas? Sí, todas las células vegetales son eucariotas. Pero ¿se acuerdan cuando vimos en botánica las partes de la planta? ¿Qué tipo de células eran totipotenciales? Las... ¿Cuál? Espera. No, las células son un tejido. No son... Espera, germinales no. No. Apicales. Bueno, ahí, ¿cómo se llamaban? Las células meristemáticas, ¿se acuerdan? Ah, claro. Sí, Claro. no me acordaba, Yo, a partir pero... de una célula necesito generar toda una planta, ¿entienden? Entonces, esta célula, ¿sí?, va a tener un nuevo gen. Entonces, primero la voy a desarrollar en cultivo, voy a dejar que crezca un poquito, que se replique por mitosis, ¿sí? Y luego voy a obtener una planta. Cuando esta planta obtenga semillas, su descendencia, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Fenotípica y genotípicamente. Iguales. Iguales a esta planta. Quiere decir que van a tener este gen de interés, también lo van a tener. ¿Entienden eso? Sí. ¿Sí? ¿Todos entendieron esto? Bien. En algunos casos, esa transgénesis se ha utilizado para diferentes cosas. Vamos a ver un ejemplo, simplemente porque me interesa que repasemos fotosíntesis. Por ejemplo, hay una enzima implicada en el ciclo de Calvin que se entiende que gasta mucha energía, mucho ATP, ¿no? Ahora vamos a repasar un poquito esto. Entonces, lo que están tratando de hacer algunos investigadores es tratar de transformar unas células vegetales con la información que tienen las algas, que ellas producen la fotosíntesis en un solo lugar, ¿sí? En cambio, las plantas, ¿a dónde producían la fotosíntesis? En las hojas, en el embés. No, espera. Hoy también Espera. Esperen. Está bien, pero vamos por ahí. ¿Qué había No, en el esa es la embés de respiración. las hojas? Esa es la A respiración través de los celular, ¿no? cloroplastos. Bien, escuché que Vico dijo algo de los cloroplastos, ¿no? Entonces, los cloroplastos son la organela donde se va a producir la fotosíntesis. Todos de acuerdo, ¿sí? ¿En qué parte están los cloroplastos de la planta? ¿Cómo me doy cuenta de estos cloroplastos? En todas. Sí, en todas. En casi todas. Digamos, todas las partes verdes tienen cloroplastos. Claro, ¿no? Porque, ¿qué cosa tenía el cloroplasto? Clorofila. Clorofila. Entonces, si yo veo que el tronco es verde, las hojas son verdes, las ramas son verdes, quiere decir que en todos esos lugares hacen fotosíntesis. Ahora quiero volver a algo que dijo Mari. Ella dijo en el embés. ¿Qué había en el embés de las hojas? Los estomas. Los estomas, por la respiración celular, el intercambio, ¿no? Pará, vamos de vuelta. ¿Qué hacían los estomas? Intercambio gaseoso. Intercambio gaseoso. ¿Qué podía entrar y qué podía salir? Díganme. Podía entrar el dióxido de carbono. Ajá. Y salir el oxígeno. O al revés, ¿no? O al revés. No, al revés. ¿Y qué más? También salía dióxido de carbono por la respiración. Exactamente. ¿Y qué más? Vapor de agua. Y vapor de agua. Todo de eso agua. pasaba en los estomas. Que esos en el embés de las hojas. Perfecto. Bien. Ahora vamos dijeron, teníamos el cloroplasto y el cloroplasto tenía distintas partes. ¿Sí? ¿Cuáles eran esas partes? ¿Recuerdan? Tenía una doble membrana, ¿sí? Membrana tilacoidal. No, esperen. Primero tenías el cloroplasto. El cloroplasto tenía una doble membrana. Esto que ven acá arriba. Que salga un minuto. Y después tenían las granas, ¿se acuerdan? Que formaban a los tilacoides. Las granas eran como las pilitas. Yo tengo un tilacoide. Esto es una grana. No sé si ven el mouse. Sí.
Bien, esto es una grana y tengo los distintos tilacoides. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. De vuelta. Perdón. Bien. Entonces, una etapa sucedía en la membrana de los tilacoides y otra etapa sucedía en el estroma. ¿Se acuerdan? El estroma es como si fuera el citoplasma del cloroplasto. Yo hago con los dedos como si fuera... hago unas comillas y ustedes no me ven. ¿Sí? Entonces teníamos los tilacoides y el estroma. ¿Sí? ¿Recuerdan esto? ¿Qué sucedía en la membrana de los tilacoides? ¿Qué etapa sucedía? ¿Están ahí? Se oxidaba el agua. Una es que se oxidaba el agua. ¿Qué significaba eso? O sea, se separaba el agua en hidrógeno y en oxígeno. Ajá. Y bien, entonces, como producto secundario voy a obtener el oxígeno. Bien. ¿Pero qué sucedía en la membrana? Lograba obtener el electrón que servía para darle energía al ADP en celular, ¿no? Bien, entonces yo tenía como, digamos, de acá del agua, por un lado voy a obtener los protones, los electrones y el oxígeno, ¿sí? Entonces, mediante una cadena de transporte de protones, se iba a producir el NADPH y el ATP. ¿Recuerdan esto? Sí. Esta era la etapa dependiente de la luz. ¿Por qué era dependiente de la luz? Porque la luz incidía sobre los fotosistemas, que no creo que lo hayamos visto con ese nombre, sino que sobre la clorofila, ¿sí? Y provocaba esta ruptura. ¿Todos de acuerdo? Sí. Esta era una etapa dependiente de la luz. Y después teníamos la etapa independiente de la luz, en donde esas moléculas de ATP y NADH, más la incorporación de dióxido de carbono, formaba ¿qué cosa? Los azúcares. Los azúcares, ¿sí? Perfecto. Pregunta, ¿este proceso es un proceso anabólico o catabólico? Anabólico. Anabólico. Muy bien, era anabólico. ¿Por qué? Porque a partir de moléculas sencillas... se transformaban en más complejas. En moléculas más complejas. Y ibas a decir algo que estaba muy bien, Mari, que a partir de ¿Cómo? moléculas inorgánicas, como el dióxido de carbono, se formaban las orgánicas. ¿Sí? ¿A todos les queda claro? Bien, ¿cuándo suceden estas etapas? ¿En qué momento del día? ¿Cómo en qué momento del día? Mientras haya luz bien solar, y la otra parte no es necesaria que haya luz, pero también puede suceder con luz, aunque no la utilicen. Exactamente, esta en cualquier momento y esta en presencia de luz. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Todos recordaban esto? ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los reactivos de donde parte la fotosíntesis? ¿De dónde parte la fotosíntesis? ¿Qué es lo que incorpora? ¿Recuerdan esto? Los reactivos. ¿Cuáles son las moléculas simples? Vieron que ustedes dijeron que era una reacción anabólica, que había moléculas simples que se transformaban en moléculas más complejas. ¿Cuáles son las moléculas simples? El agua, no. Sí. La de los minerales, la luz. No, eso no es una molécula. La luz no es, la energía no es una molécula. Agua. Agua y dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Perfecto. Bien. ¿Y cuáles son las moléculas complejas que se forman? ¿Cuáles son los productos? Glucosa. El azúcar, sí, la glucosa, y un producto secundario que forma, ¿sí? Que lo libera al medio, que es el oxígeno. ¿Sí? Claro, sí. ¿Todos de acuerdo? Entonces, este es un reactivo, este es un reactivo, este es un producto y este es un producto. ¿Todos entendieron eso? Bien. ¿Con qué podemos comparar el proceso de fotosíntesis? ¿Cuál es el proceso contrario a la fotosíntesis? La respiración celular. La respiración celular.
Bien, ¿por qué? Porque la respiración celular... Porque es un proceso al revés. Catabólico, ¿no? Es catabólico, sí. Va de sustancias orgánicas a inorgánicas, o de complejas a más simples. De complejas a más simples. A más simples. Bien, ¿y cómo está dividida la respiración celular? ¿Cómo la dividíamos? La glucólisis. Bien, ¿a dónde sucedía? Esperá, que ya. Estoy embalada, pero esperá que me freno. La glucólisis. ¿Y el resto qué pasó? Nadie habla. María habla por todos. María habla por todos, ella es no. Yo digo lo primero que se me ocurre, ¿viste? Pero bueno. La glucólisis y la respiración celular. No, vamos de vuelta. La Propiamente. respiración celular tenía dos partes. Una que era la glucólisis y otra la respiración celular propiamente dicha. Claro. ¿Sí? A eso me refería, pero me faltó la propiamente dicha. Ajá, bien, ¿dónde sucedía la glucólisis? No, espera. Está escrito, ¿eh? En el citoplasma. Bueno, iba a decirlo, pero me quedé, ¿viste? Por la duda. ¿Qué sucedía en la glucólisis? Una molécula de glucosa se transformaba en... 2 moléculas de ácido pirúvico. Pero ahora estoy leyendo, ¿ves? Sí, ¿y qué se ATP. Perfecto, y nada. Bien, ¿qué sucedía con esta molécula de ácido pirúvico? Ingresaba, ¿a dónde? Espera. A la ¿A dónde mitocondria. estoy acá adentro? La A la mitocondria. mitocondria. Perfecto. ¿Cómo estaba formada la mitocondria, recuerdan? O sea, te tendría que hacer un dibujito, era como... Bueno, pero tenía... Un coso con mucha superficie de intercambio. Ajá, bien, tenía una doble membrana. ¿Recuerdan? Una membrana externa y una membrana interna, que es lo que tienen dibujado acá arriba. Esta es la externa y esta es la interna. Y formaba crestas, ¿sí? Bien. ¿La marcas otra vez, porfa, que no lo vi? Esta es la membrana externa. Sí. Y esta es la membrana interna. Ajá. ¿Sí? Acá es el citoplasma y acá es la matriz mitocondrial. Como que acá estoy adentro de la mitocondria y acá estoy en el citosol. Ah, eso lo tengo que agregar, que no lo tengo anotado. Bueno, no lo agregue, lo importante es que lo entienda. Bien. Sí, pero ¿Qué por sucedía? eso, para acordarme. Bien, el piruvato se iba a unir a una enzima, que le llamamos coenzima, y de esa manera, ¿sí?, más NADH y dióxido de carbono iba a ingresar al ciclo de Krebs, al ciclo del ácido cítrico también. Romy, Sí. ¿ya explicamos lo que era? No me acuerdo si lo explicamos en clase, lo que era una enzima, la función... No, sé. no le explicamos. No, bueno. olvídense. Piensen que es una proteína, que tampoco explicamos lo que era, pero que lo que hace es ayudar a que suceda una reacción. ¿Sí? Eso. En este caso, las coenzimas lo que hacen es unirse a algo que es una molécula, y transportarlas a un lugar. Eso es lo que hace una coenzima. Una enzima, normalmente, cuando vean botánica, van a ver algunas de las enzimas de la fotosíntesis, van a ver que lo que hacen es transformar algunos procesos y acelerar las reacciones. ¿Sí? Pero bueno, no, esto excedió a esta materia. Bueno, entonces, ¿qué pasa en este ciclo? Lo que sucede es que se produce ATP, NADH, FADH, ¿sí?, y dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Este NADH y este FADH va a empezar a pasar, ¿sí?, por unas proteínas que están en la membrana interna de las mitocondrias, y lo que van a pasar son los protones, ¿sí? Los protones que tiene el FADH y el NADH van a pasar por esas proteínas, de un lado hacia el otro. Y en el espacio intermembrana, entre las dos membranas, van a quedar atrapados. ¿Sí? ¿Recuerdan esto? Y esos protones van a pasar por una bomba que se llama ATPasa y va a transformar un montón de ATP. En esta etapa donde se produce mucho ATP. Que esa era la función de la respiración celular. ¿Recuerdan? ¿Sí o no? Si yo les pregunto cuál es la función de la respiración celular, es producir ¿qué? Mucho ATP. Exactamente. ¿Qué era el ATP? Una molécula de reserva de energía.
Exactamente, una molécula de reserva de energía, que después hace poquito le dimos un nombre. ¿Se acuerdan qué era? Adenosina trifosfato. Ajá, ¿y qué era la adenosina trifosfato? Y Un la nucleótido. adenosina es un nucleótido, sí. Ah, perfecto, bien. No importa, no me importa eso, porque me importa que sepan la función. Entonces, El acá ciclo del tienen ácido cítrico es el que también se llama ciclo de Krebs. Sí, sí, Bueno, sí. Sí, sí, es lo mismo. Ciclo de Krebs y ciclo del ácido cítrico es lo mismo. ¿y se forma ácido cítrico por ahí? Sí, sí, claro. Por eso se llama así. Sí, acá son casi 12 pasos, con sus 12 enzimas, 12 moléculas que se reconstituyen, ¿sí? Y en la cual se va a formar nuevamente, digamos, lo que tenés que entender es que esta molécula que terminó ingresando acá se va a reconstituir en dióxido de carbono. Eso es lo importante. Ya en alguna materia lo van a ver un poco más profundo esto, cuando vean respiración. Bien. Entonces, acá tienen escritas las dos reacciones. Acá tienen la fotosíntesis, a partir de dióxido de carbono y agua, obtengo la glucosa, ¿sí? Fíjense que a partir de un carbono, tengo que dar 6 vueltas para obtener una glucosa, y el oxígeno. Entonces es una reacción anabólica. En cambio, en la respiración celular, a partir de la glucosa y en presencia de oxígeno, porque no sé si se fijaron, que el oxígeno es el último aceptor de protones y de electrones, entonces forma agua. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer es formar agua, dióxido de carbono y ATP. ¿Sí? ¿Qué pasa con este dióxido de carbono que se forma, por ejemplo, en las plantas? Por ejemplo, en las plantas. ¿Cómo, perdón, se colgó o no? ¿Qué pasó? Ah, perdón. Pregunté, ¿qué pasa con este dióxido de carbono que se forma en la respiración celular en las células vegetales? Y se transforma, es quitado, o sea, se manda a la atmósfera, no se guarda para... Claro, se manda a la atmósfera. ¿Y en qué horario? De noche, dicen. No, no. Todo el tiempo. ¿Sí? La respiración celular sucede todo el tiempo. Lo que tienen que hacer las plantas es que decir, bueno, ahora necesito producir alimento. Entonces hago fotosíntesis. Bueno, tengo que seguir respirando. A la vez respiro, ¿entienden? Como que eso que alguna vez escuché, es verdad lo que dijiste, que la gente que tiene plantas en las habitaciones a la noche la tiene que sacar o algo así. Bueno, eso no es cierto. No. Bien. Tengo otra pregunta para hacerle. ¿Recuerdan que, volvamos a la fotosíntesis un minuto, recuerdan que, ¿quiénes son los que hacen fotosíntesis? ¿Las plantas y quién más? Las algas. ¿Quién más? Algas. ¿Y quién más? Oh. Oh. Hongos. No, los hongos no. Las cianobacterias. Las bacterias, bien ahí Nadia. Las bacterias. Algunas bacterias son fotosintéticas. Tengo una pregunta para hacerle. ¿Las bacterias tienen mitocondrias? No. No, muy bien. Entonces, todo este proceso, ¿dónde sucede? ¿Dónde les parece que sucede? En el citoplasma. Este va a suceder en el citoplasma. Lo que antes sucedía en el estroma sucede en el citoplasma. Y este que antes sucedía en la membrana de los tilacoides, este que está acá. Ajá. También en el citoplasma. No, porque necesita una membrana, necesita un lado La y otro membrana lado. plasmática. ¿Se recuerdan que todos los procariotas tienen una doble membrana? Recuerden, tienen pared celular y normalmente tienen una doble membrana. Bueno, en la membrana interna, ¿sí? Entonces, tanto la fotosíntesis como la respiración celular, que en el caso de las eucariotas se lleva a cabo en organelas específicas, en bacterias y arqueas se lleva a cabo, pero en la membrana interna de esas procariotas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Todos entendieron? Sí. No es que no se lleve a cabo, sino que se lleva a cabo utilizando la membrana, como si esto, en cambio de ser la membrana de las mitocondrias, ¿sí?, fuera la membrana de los procariotas. Bien. ¿Esto les quedó claro también? Reactivos productos, anabólico, catabólico. Bien.
Sigamos. Otro ejemplo de transgénesis que les poníamos en el apunte es el caso del maíz BT. ¿Por qué se llamaba maíz BT? Por Bacillus thuringiensis. Ajá, ¿qué era el Bacillus thuringiensis? Una bacteria. Una bacteria. Perfecto. ¿Qué tipo de bacteria era? Cedo la palabra. Quedó callado. Sí, pero ¿sabés qué tipo de bacteria es? Porque el Bacillus thuringiensis provocaba la producción de una toxina, y esa toxina, cuando algunos insectos se alimentaban de ella, ¿qué les pasaba? Se morían, se mueren. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se llaman? Esas bacterias que matan. Entomopatógenas. Exactamente. Y aparte está escrito. Bien, esas bacterias eran entomopatógenas. Entonces, ¿qué hicieron en el maíz BT? Utilizaron el transgen del Bacillus thuringiensis que produce esa toxina y produjeron un maíz que es transgénico, le agregaron ese gen. ¿Todos de acuerdo? Bien, ahora repasemos microorganismos. ¿Qué tipos de microorganismos vimos? O me pueden decir cuáles son de acción directa beneficiosa para la planta y de acción indirecta beneficiosa para la planta. Beneficiosa, las Todas las que vimos son beneficiosas igual, nombramos después otras. Pero piensen que todas las que vimos son beneficiosas. Todos los microorganismos que vimos eran beneficiosos, directa o indirectamente. ¿Cuál me pueden decir que son directas? Son beneficiosos. ¿Cuál? Los rizobios. Los rizobios son beneficiosos directamente. ¿Por qué? Porque entran en simbiosis y permiten asimilar el nitrógeno del aire para las plantas, para las leguminosas, para una familia de plantas. Bien, eso es una acción directa. ¿Qué obtenía en ese caso las bacterias? Azúcares para vivir. Exactamente. ¿Y qué aportaban entonces esas bacterias a la planta? ¿Qué dijiste? El nitrógeno va de una forma simple. Nitrógeno gaseoso, ¿no? El N2. ¿Todos de acuerdo? No. O sea, el nitrógeno lo incorporaba la bacteria como N2, pero se lo daba a la planta de una manera que lo ya podía procesado. asimilar. Sí. Bien. Pero recuerden que esas bacterias en particular lo que pueden hacer es tomar el nitrógeno gaseoso. Bien, había otras bacterias que también trabajaban con el nitrógeno. ¿Cuáles eran? Nitrobacter. Una, por ejemplo. ¿Cómo se clasifican a todas esas? Las bacterias nitrificantes. Exactamente. ¿Y qué hacían las bacterias nitrificantes? Estaban solas y dejaban el nitrógeno en forma asimilable suelto, pero no vivían en simbiosis. Como que... Exactamente, entonces. ¿Y esas qué transformaban? Transformaban el nitrito en... No, nitrito y nitrato en nitrito. De vuelta. Los nitritos y nitratos. Espera que me pierdo. Transformaban los nitritos y el amonio también. Sí, también. Porque hay distintas, ¿no? Pero todas las nitrificantes son, como dijo Jean-Paul, de vida libre. Entonces, ¿su acción es directa o indirecta? Indirecta. Indirecta. Bien. Bacillus thuringiensis. Dijeron que era una bacteria entomopatógena. ¿Su acción es directa o indirecta sobre la planta? Indirecta, porque no vive en simbiosis. Indirecta. Indirecta. Bien. Nómbrenme otra que sea acción directa, otro microorganismo con acción directa. Puede ser un hongo, ¿eh? ¿Micorrizas? Las micorrizas, muy bien. Aquellos que son micorríticos y que viven en simbiosis. ¿Qué hacían esas, Vico? Y extendían, se le permitían a la planta tomar más nutrientes. Por ejemplo, de que eran como extensiones de la raíz, de alguna manera. Bien, entonces crecen como en cabellera, aumenta la superficie de absorción. ¿Y qué nutriente, te acordás? Potasio. No, otro, que es No, más el fósforo. fácil. El fósforo. Estabas pensando en la P, por eso. Sí, estaba en la P. Bien.
El fósforo. Bien, imagínense que yo les digo que vengan a mi quinta. Yo tengo plantas de ciruelo, ¿no? Adelante y atrás. ¿No? En el jardín de adelante y en el jardín de atrás. Las del jardín de adelante crecen divinas, están verdes, producen raíces para todos lados, y las de atrás están medias pachuchas, no tienen nada. Entonces yo le digo, che, ¿me hacen una evaluación de qué tengo que hacer? ¿No? ¿Qué harían? Y observaríamos el suelo primero, o sea, ver si Bueno, tenés- observarían el suelo. ¿Y por qué unas están así? Son las mismas plantas, las sembré o planté en el mismo momento. ¿Qué cosas estudiarían de ese suelo, por ejemplo? Sí, digan lo que quieran, ¿eh? Es un ejemplo, ¿no? Las horas de luz. Bueno, por Exposición ejemplo, solar. estás estudiando la fotosíntesis ahí, pero las plantas de adelante y de atrás reciben la misma luz. Así que no es algo que venga de arriba, tiene que ser algo de abajo de la superficie. ¿Entendés? ¿Es arcilloso el suelo, si está compactado? Bueno. Todo eso. Bien, Los el suelo es el microorganismos. mismo. El suelo es el mismo. Los microorganismos. Bien, ¿y qué estudiarías? ¿Por qué me dirías que una es más verde, tiene más raíces, y la otra es menos verde, tiene menos raíces? ¿Qué mirarían en esas raíces? ¿Qué mirarían en ese suelo? Y si tienen micorrizas, ¿Qué más? si tienen materia orgánica para empezar, que de eso se alimentan los hongos a veces también. Bien, ¿qué más? Eh, Hoy nombraste si los tienen rizobios. lombrices. ¿Cómo? Hoy nombraste los rizobios. Yo sé que en ese caso no, pero va a haber muchas plantas que sí. Olvídate que es un duraznero. ¿Qué más? Bueno, sí, o sea, entonces si tenés leguminosas alrededor y que estén con rizobios. Ok. eh, eh, ¿Qué más? ¿Qué más estudiarían? que por ahí Micorrizas, Sí, micorrizas, rizobios, ya me dijeron, materia orgánica, materia orgánica. por ahí tus chicos juegan mucho a la pelota en el fondo y no adelante y tenés mucha compactación. Ah, bien, eso es re interesante, bien. Está bien. ¿Qué Eh, más? Les quedan algunos tipos de microorganismos que no me nombraron todavía. No sé, la planta de adelante no tiene hojas mordidas y la de atrás sí. Las bacterias, no, espera. micro Digo que las plantas de adelante tienen las hojas perfectas, verdes, divinas, ¿sí? Ya me dijeron lo que puede haber en el suelo, me dijeron rizobios, micorrizas, bien, puede haber otras bacterias que estén libres, perfecto, estamos todos de acuerdo. Pero yo les digo ahora que la planta de adelante, ¿sí? Todas sus hojas están perfectas, y la de atrás presenta como agujeros, mordidas. Las plagas de insectos. Ajá, Cristina dice eso, plagas u hormigas. bueno, Bacterias. ¿y por qué la de adelante no va a estar esa plaga si hay una diferencia de 200 metros? ¿Qué diferencia puede haber? No es tan difícil la pregunta, chicos, vamos. Me maté escribiendo el parcial, así que... Y pero Porque si vos hay estás bolitas de San diciendo que Antonio que no se que la planta, comen. perdón, Ya me dijeron lo que puede ser en el suelo. Una de las diferencias es que una tenía más Pero- raíces que otra, entonces puede decir, Si bueno, vos- hay micorrizas en una y en la otra no. Pero ahora le estoy diciendo, mira, en el follaje es diferente en las plantas de adelante que en las plantas de atrás. y por eso mismo puede ser que elijan la planta que está mejor para alimentarse esas No, plagas. que las que, digamos, de las que se están alimentando son las plantas de atrás, que estaban peor. Algunos insectos se Josefina sugiere hongos en las plantas, en las hojas. Había Ah. algunos hongos que también eran entomopatógenos, ¿recuerdan eso? Aparte de bacterias entomopatógenas, había hongos entomopatógenos.
que solo causan efectos sobre algunos insectos, que pueden crecer sobre la planta y no le van a provocar nada, porque se alimentan en realidad de las larvas de algunos insectos, o de las orugas. Como este. No, pero hay hongos que son. Hay los hongos también que sacan el lugar de hongos dañinos. De hongos... Eso es otro. ¿Y cómo se llaman esos? Ay. Tricodermas. Tricodermas. Trico, ¿no? Bien. Y había otras bacterias que todavía no nombraron. Que supónganse que yo veo una planta a 5 metros de diferencia una de otra. Las planté exactamente el mismo día y veo que una tiene 2 metros de altura y otra tiene 60 centímetros. ¿Qué tipo de bacterias podía estar influenciando la que tiene 2 metros? Azospirillum, Bueno, podría ser. ¿Qué hace? ¿Qué tipo de bacteria es? de fijación libre de nitrógeno, ¿no? Sí, pero esa bacteria justo hace otra cosa también. Justo. Perdón, estoy cocinando al abello. No, no hay problema. Bien, lo que dijo Nadia es una acción indirecta. Las bacterias promotoras del crecimiento vegetal. Claro, porque las que Nadia nombró es una de esas, pero que fíjense que puede tener dos tipos de acciones, directa o indirecta. Bueno, ¿por qué esa planta tendría 2 metros de altura, por ejemplo? ¿Qué puede estar produciendo esa bacteria? ¿Qué puede estar produciendo esa bacteria? ¿Estando en la raíz? No, no importa dónde está. ¿Algo que inhiba el crecimiento de la planta? No, está en la bacteria que creció mucho. ¿La biofertiliza? Ajá, ¿qué significa eso? Espera. ¿Qué significa? Se están olvidando de botánica. Piensen en el último tema que vimos de botánica. El último tema de botánica. Las plantas ayudan a... espera. Estimulan el crecimiento. Sí, ¿qué cosa? Estas bacterias. Sí, pero porque las plantas naturalmente se estimulan a sí mismas para crecer, para desarrollarse, para germinar. Hormonas, ahí está. Muchas bacterias, ¿sí?, de las PGRP producen fitohormonas. ¿Sí? Entonces, si yo veo una planta que creció 2 metros, tengo que pensar que hay bacterias ahí que producen, por ejemplo, gibrelina. ¿Entienden? Repasen más esto, esa parte, repásenla, piensen cuáles tienen efectos directos e indirectos, piensen en algunos ejemplos, ¿sí? ¿Más o menos recordaron o no? Más o menos yo. Tienen que volver a repasar esa parte. ¿Qué bacterias eran entomopatógenas? Suponer, una bacteria entomopatógena, ¿tiene acción directa o indirecta? Una bacteria entomopatógena. Indirecta. Tiene acción directa o indirecta sobre la planta. Bien. Una bacteria nitrificante, ¿tiene acción directa o indirecta sobre la planta? Directa. No, las nitrificantes son de vida libre. ¿Sí? Ahí va. No es ¿Todas directa. las de vía libre son indirectas? Claro, porque no están pensando, ay, che, vamos a transformar el nitrógeno para que la planta Son las que no hacen simbiosis ni nada de eso, Claro, ¿no? exacto. Solo las directas. Ajá, Las bien. directas son las que, para beneficiarse ellas, tratan de beneficiar a la planta, ¿entienden? Bien. Las indirectas son las que lo hacen porque se benefician a sí mismas. No están pensando que justo ahí hay una planta de soja, ¿entienden? A eso voy. Las que forman simbiosis, sí, están pensando en que la planta sobreviva para que le den azúcares, por ejemplo. ¿Sí? ¿Entienden eso? La acción directa, indirecta de los microorganismos. ¿Todos de acuerdo? Bueno, piensen en ejemplos. ¿Por qué yo vería en un mismo sembradío 2 acciones diferentes, ¿no? ¿Qué tipo de acciones puedo ver en un caso, en el otro? Como para tenerlo en cuenta. Bueno, y para repasar la última parte, la parte de evolución y de genética, recuerden que
Bueno, esto obviamente está relacionado con el control biológico de la biodiversidad, ¿no? Si yo estoy produciendo, perdón, voy a volver un minuto a lo de transgénesis. Si yo estoy produciendo organismos transgénicos, pueden afectar a la biodiversidad. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, bueno. Y otro concepto que vimos, repásenlo, es el de control biológico. ¿Sí? Cuando repasen la parte de microorganismos, piensen qué tipo de controles biológicos ustedes podrían realizar en algunos lugares con respecto a los microorganismos. Pero como nadie les había dicho la otra vez, bueno, si toco una cosa, se afecta a otra, ¿no? Bueno, vayan pensando para ustedes. Bueno, y lo otro que vamos a repasar rápido, esto se los dejo para leer en realidad los varietales y las razas. Recuerden que lo que el hombre ha estado haciendo durante muchos años es seleccionar características que ya estaban presentes en una población. Si yo miro una población, por ejemplo, una población humana, ustedes piensen en una población de vacas o una población de vegetales, yo veo distintas características en esa población. Y lo que el hombre estuvo haciendo con la selección natural es elegir, es decir, esta característica me interesa, la voy a cruzar con esta. ¿Entienden? Eso es la selección artificial, que no es otra cosa que lo que le pasó a Darwin. Darwin, ¿cómo llegó a pensar en la selección natural? Porque ya conocía la selección artificial. ¿Sí? Bueno, lo de los híbridos también lo vamos a dejar. Quiero que pensemos en este caso. En el caso de la aplicación de glifosato y las malezas. ¿Qué pasa cuando yo aplico glifosato? ¿Qué hubiese pensado Lamarck? ¿Qué hubiese pensado Darwin? ¿Y cómo lo explican ustedes? Escucho, ¿eh? Escucho. ¿Están ahí? ¿O me corté? No estamos. Sí, estamos pensando. Pensando. Bueno, imagínense, ustedes tienen un campo, aplican glifosato. Bien, con respecto a las malezas. ¿Pueden aplicar glifosato por qué? Por ejemplo. ¿Por qué podrían aplicar glifosato en este campo? Y a priori porque supuestamente quisiéramos dejar los nutrientes disponibles solo para nuestro cultivo. Ajá. Y no que se lo lleven las plantas alimenticias. Bien, pero entonces el cultivo ¿cómo tiene que ser? Y o resistente al glifosato, o la aplicación tiene que ser previa. Claro. A la bueno, vamos a imaginar que, digamos, la imagen de la izquierda es un día antes de la aplicación del glifosato. Sí. La imagen de la derecha es después que aplique el glifosato. Y ahí me salió el tiro por la culata, porque me dieron ceja de... bueno, después coseché, bueno, 2 días. No es así, pero quiero que se lo imaginen en el corto tiempo. Ya las coseché las hojas. O sea, Darwin diría, bueno, el más apto sobrevive, entonces el más apto al ambiente que yo impongo, que es el ambiente glifosateado, lo presenta el sorgo africano, ¿cómo se llama ese? Alepo, sí. Alepo. Y el otro no, o sea, el otro no puede resistir la modificación ambiental que yo estoy imponiendo. Yo pongo una presión, ¿sí? ¿Y por qué sobrevive esa maleza? Quiero que me digan eso. ¿Por qué sobrevive esa maleza? Porque se adaptó. No, ya tiene un gen. Por eso diría Lamarck. Mis manos a través de la computadora y ahorcarte, Mari. Pero eso no es por... ¿Están hablando de Darwin o de Lamarck? Pero vos dijiste una cosa que es súper lamarquiana. Pero yo estaba empezando por Lamarck. Ah, bueno, dale. Dale, no, yo por Darwin. No, por eso. Como vos ya habías hablado de Darwin, yo empecé con Lamarck. A ver, ¿qué dijo Lamarck? ¿Qué diría Lamarck? ¿Ve eso y qué diría? Y que las que sobrevivieron son las que se adaptaron a esa modificación. Ajá. ¿Y Darwin qué diría? Y Darwin... Son las más aptas, las que ya tenían la adaptación. Ya tenían la característica. Ya las heredaron.
Claro, ya tenían esa característica, ya estaba en la población. Lo único que sucedió es que yo forcé la expresión, yo forcé la expresión de ese carácter. Exactamente. Claro. Perfecto. ¿Sí? Modificar ¿Entienden la diferencia? ambiente. Digamos, la mar lo que diría es que le sucede al organismo. ¿Se acuerdan? El impulso interno, el uso y desuso de los órganos, la cuestión de mejorar en el momento, ¿sí? En cambio, Darwin lo que sí se dio cuenta es que esas variaciones genéticas ya existían en la comunidad. Que lo único que sucedía es que había una presión de selección que actuaba sobre todos los organismos y que algunos soportaban la presión y otros no. ¿Entienden? Bueno, entonces ahora, con respecto a la biodiversidad, ¿qué estoy haciendo yo, por ejemplo, cuando aplico glifosato? La suprimo. No, sí, pero aparte, sí, muy bien. Pero ¿qué estoy haciendo con respecto a la biodiversidad? Seleccionándola, o sea... Claro, estoy haciendo una presión de selección, digamos, estoy haciendo que algo que no sabemos si hubiese evolucionado, si hubiese dejado descendencia, termine dejando... Claro, estoy interrumpiendo la evolución, yo iba a decir, no sé si está bien. Sí, pero no la interrumpís, sino que la acelerás en todo caso. Bueno, o no. En parte, porque va a haber plantas que no van a sobrevivir. Claro. Debido a esa presión. Bien. Y esta expresión de este gen en particular, ¿sí? Esperen que quiero ver si me deja. No, de la grabación. La expresión de ese gen en particular, ¿no? De resistencia al glifosato. ¿Por qué se da? ¿Por qué se da? ¿A dónde está? ¿Por qué unas plantas expresan eso y otras no? ¿Y es un gen que se le agrega por transgénesis? Pará, ¿en qué caso? En el caso de las hojas, sí. Por mutación. Pero en el caso de la maleza, no. Ah. Por mutación. ¿Sí? ¿Cómo? En el caso de la maleza, Natalia, ¿cómo? Claro, sufrió, no es adaptación, no repitan eso porque eso es lamarckiano. No. Mutación, dijo. Ah, una mutación. Podría ser por una mutación, bien. O podría ser que se esté expresando, de un mismo gen, se esté expresando un alelo. ¿Sí? ¿Se acuerdan del concepto de alelo? Sí, es el conjunto de ADN que sirve para determinar un carácter. No, eran las variaciones de un mismo gen. ¿Sí? Ah, sí. El alelo es las variaciones de un mismo gen. Por ejemplo, si yo les digo que estas plantas, ¿no? Para el gen particular de resistencia al glifosato, están en homocigosis recesiva. ¿Qué significa eso? Que se encuentran en homocigosis recesiva. Que tengo el mismo alelo recesivo en cromosomas. Que tengo el mismo alelo recesivo que vino de la madre y del padre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y yo digo que está en heterocigosis en las otras plantas, en las que se mueren, las otras malezas. Y hay un alelo de recesivo y uno dominante. Bien. Y en ese caso, ¿cuál se expresa? El dominante. El dominante. Y en el caso de otras malezas que yo les digo que ese gen está en homocigosis dominante. No se expresa. Tengo solo los... Sí, Natalia. Sí, Natalia. No se expresa. Recuerden que si está en homocigosis dominante, lo que se está expresando siempre es el dominante. No tendría la resistencia. No tendría la resistencia. ¿Vamos a hacer algún tipo de ejercicio? ¿Quieren que hagamos algún ejercicio de esos o no? Sí. Sí. Bueno, esperen 2 segundos. Vamos a hacer algún ejercicio. Esperen que lo tengo medio tirado por ahí. Ay, ¿cómo es el nombre que le puse hoy a los ejercicios de ustedes? Ejercicios, ¿no? Acá, ya lo encontré. Bueno, hagamos algunos ejercicios. Uno fácil y uno más complejo. Ay, y si no comparto va a ser medio difícil.
Bueno. ¿Quieren que hagamos? ¿Todos ven? ¿Todos ven mi pantalla? Sí, se ve. Sí, bueno. ¿Cuál me habías pedido, María? ¿Hiciéramos qué ejercicio era? El 5. El 5. Bien, vamos a hacer esto. Dice, se cruzan tomates rojos heterocigotas y de tamaño normal homocigóticos. Quiere decir que ahí tengo 2 genes, ¿sí? ¿Entienden eso? Dice, se cruzan tomates rojos heterocigotas y de tamaño normal homocigóticos con la variedad amarilla enana. ¿Qué significa esto? Vamos a interpretar lo que dice. Cuando dice se cruzan tomates rojos heterocigotas, voy a poner que uno es R mayúscula y otro es R minúscula, ¿sí? El R mayúscula voy a decir que es rojo, ¿sí? Y el R minúscula es amarillo, por lo que leí recién. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, yo le puse otra letra, le puse A mayúscula. No importa minúscula. la letra que vos quieras, eso no cambia en nada. Y dice, y de tamaño normal homocigóticos, entonces tengo que elegir otra letra, porque ahora me dice que el tamaño es otro gen, ¿sí? Voy a poner N, porque dice homocigóticos, ¿sí? ¿Entendieron eso o no? Sí, sí. ¿El resto? También. Bien, bueno, ahora lo voy a cruzar. Ese lo hice bien. Ese lo hice bien, bien. Tengo la N mayúscula, dijimos que es normal. Y la N minúscula, no sé qué le voy a poner, pero enana. Tenés 2 Ns, o sea, el Word te corrige las R siempre mayúsculas y las N siempre mayúsculas. Sí, qué maldito. No sé, vamos a ponerle una etiqueta. Y este que era R minúscula. Listo. Bueno. Y lo voy a cruzar con uno amarillo, que ¿cómo tiene que ser el amarillo? N. Espera. No, yo la tengo amarillo. como B. No, mírenlo acá. ¿Cómo tiene que ser el amarillo? R minúscula. 2 R minúscula. Porque para que se exprese el amarillo, tiene que estar en homocigosis. Para que el recesivo se exprese, tiene que estar en homocigosis. Sí. Y la variedad enana. Bebé. Yo tengo. ¡Ay, lo hice bien a eso! Bien, ahora tengo que sacar las gametas. ¿Cuáles son las gametas? Díganme. De este parental. R. N mayúscula. R mayúscula. N mayúscula. R minúscula. No. Ah, sí. Y el otro. R minúscula, N mayúscula. Bien, esos son. ¿Y del otro? R minúscula, N minúscula. Sí. R minúscula, N minúscula. ¿Todos pudieron sacar las gametas así? No, yo eso lo hice mal. ¿Qué es lo que hiciste mal? Mezclé. Dejé así como estaban. Vos pusiste las gametas, no, lo anterior. Sí, estos son los parentales. Claro, los parentales yo directamente puse RR, ponele, en una columna con la otra, NN. Y en la otra puse AA, bueno, yo los tengo con A mayúscula y A minúscula y con B mayúscula. No importa, decime tus letras, a ver qué quiero entender. Bueno, yo puse A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B mayúscula. Es lo mismo. Sí, pero espera que después te digo cómo lo repartí en el cuadrito que quise hacer. Ah. Y después hice doble A minúscula y doble B minúscula. Dos B minúscula, sí. ¿Y son los pero parentales? Sí, pero cuando voy a hacer las gametas, ahí hice cualquier cosa. Porque esas mismas yo las repartí en el cuadro. Sin mezclarlas, sin cruzarlas. Ah, no, estas son las gametas. Claro, Son las ahí gametas. está mi error. Ahora armo el cuadro, si quieren, ¿no? Claro. Vamos a insertar el cuadro. Yo lo voy a hacer al lado también. Yo necesito una de acá y 2 de acá, nada más. Bien.
voy acá abajo. Yo necesito acá estas gametas. R, N y R minúscula, N mayúscula. N mayúscula. ¿Sí? Estas gametas son las del padre, si quieren. Y acá, la gameta de la madre. R minúscula, N minúscula. Y ahora lo único que hago es juntar esto con esto y esto con esto. Entonces me queda R mayúscula, R minúscula, N mayúscula, N minúscula. ¿Y acá qué me queda? R minúsculas, N mayúscula, N minúscula. ¿Sí? ¿Todos siguieron ahí o no? Estos son los hijos. Estos dos que tengo acá son los hijos. Uy, estos dos que tengo acá son los hijos. ¿Sí? Hola, ¿estoy por ahí? Sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Pregunta. Entonces ahora les voy a hacer la pregunta que decía, que nunca llegamos a leer la pregunta. ¿Qué proporción de los tomates rojos que salen de la F2? Esperen que todavía no hice la F2. Esa es la 1. Esa es la F1. Lo que tengo que hacer es cruzar a estos mismos, ¿sí?, por el puro, que es este. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Pará, repetí. ¿Con esos? Con estos, sí. Cada uno de estos lo tengo que cruzar por el puro para hacer la F2. Bien. ¿Sí? Los alilos dominantes son de color rojo y tamaño normal. Pero acá me aclara. No, esto no es problema. Entonces lo que yo tengo que ir a hacer es, sigo para abajo. Ahora yo voy a tener dos cruces. Uno que es R, N por... Romy. Sí. José, viste, no puede usar el micrófono y está preguntando, y no la entiendo. Las 4 columnas del F1 si son iguales. Claro, porque yo acá, en cambio de poner todas las columnas, puse esto, 50% y 50%. Sí. Es lo mismo que vos acá le agregues una columna más. Columnas a la derecha. Y te dé RN. Porque acá yo dije, bueno, como son todas iguales, saqué una sola gameta. Pero acá tendría dos gametas, ¿no? Esta y esta. Lo único que yo hago es, bueno, como me van a dar todas iguales y en el total este es el 50% y esto va a ser el 50%, no lo escribo. Pero si a ustedes les marea, escriban todas las gametas. Ok. Sí, yo no había entendido la consulta que ponía en el chat y sé que no lo podés leer y ella no puede hablar, entonces... Sí, está complicado. Hago de operador. No, hago de operador. Eso, José, digamos, vos podés sacar todas las gametas. Yo como esta se repetía, no la escribo, tengo la costumbre de no escribirla. Sí, cuando hago la evaluación, lo que voy a decir es que, no voy a decir el 25, porque yo sé que esta gameta es igual. Esta es exactamente igual que esta. Y escribo cualquier cosa, me encanta. Esta es igual y esta es igual. Entonces, cuando yo tengo que decir, pero ahora no me deja, me encanta, haz lo que quieras. Bien, ¿entendés, José? Entonces yo digo, el 50% van a ser rojos normales y el otro 50% van a ser amarillos normales. ¿Sí? ¿Todos vieron esto? Sí. Yo ahí también José dice que lo había entendido, pero yo no entendía su pregunta y entonces por eso. Bien, ahora yo lo que hago es cruzar estos, que son iguales, con el puro. Y después tengo que hacer el cruce de del de acá abajo, N, por el puro. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que hacer. Bueno, después obviamente cuando lo hagan... tenés que hacer un doble cruzamiento. Claro, para porque son saber dos, bien. Sí. La F2 va a estar formada por la F2 de uno y la F2 del otro. Bien. ¿Sí? Bien. A ver, otro ejemplo.
Porque los casos que le vamos a dar son medios parecidos a esto, por eso hoy les mandé este. Como para que vayan pensando. A ver, por ejemplo, dice, la aniridia, la dificultad en la visión en el hombre se debe a un factor dominante A. ¿Sí? ¿Qué cosa? Esperen que lo voy a bajar para que me quede en una sola hoja. Ahora sí. Lo voy a achicar un poquito. Bueno, ahí está. Bien, dice, entonces la aniridia, la de dificultades en la visión en el hombre se debe a un factor dominante A. ¿Sí? Entonces tiene problema de la visión. Me imagino que el otro será normal, ¿no? Entonces el A, voy a poner, ¡ay! Listo, A, normal. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Después dice, la jaqueca es debida a otro gen dominante. Entonces, J mayúscula es jaqueca. Bien. Y J minúscula es normal. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí. Dice, un hombre que padecía aniridia, quiere decir que seguro tiene una A mayúscula. Lo que no sé es si tiene otra A mayúscula o es heterocigota, o es así. No sé si es homocigota o heterocigota. No, pero si la madre no... Seguí leyendo porque abajo dice que la madre no. Bueno, acá dice la madre no, entonces ¿cuál tengo que elegir de las dos? El heterocigota. El heterocigota, porque si la madre no era del parte de la madre, me va a venir la pequeña, la minúscula. Bien, dice, se casó con una mujer y como no me dice nada de la jaqueca, asumo que no tiene jaqueca. ¿Sí? Seguí leyendo. Pará, pero ya sé. Después dice, se casó con una mujer que sufría jaqueca. Bien, entonces la mujer tiene jaqueca, seguro tiene una J mayúscula. Dice, pero cuyo padre no la sufría. Entonces, ¿qué tiene que tener? Una J minúscula. Una J minúscula. Y como no me dice nada a la vista, asumo que es normal. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Entendieron cómo llegué a eso? ¿Sí o no? No, repetí. Repito, bien. Me dice de un hombre. Dice que el hombre, dice un hombre que padecía la enfermedad, la de la visión. Bien, entonces tiene que tener una A mayúscula. Pero me dice que la madre, no. La madre de ese hombre, no. Entonces, cuando yo sé que la madre no tenía esa enfermedad, ¿sí? Para que ella no tuviera la enfermedad, tendría que haber sido A minúscula, A minúscula. Esta era la madre del hombre. No, maldita sea. Ahí está. Lo escribo así, chicos, porque no me deja. Esta es la madre del hombre. ¿Sí? Cuando los alelos se separan, ¿sí? La madre va a aportar una A minúscula, sí o sí. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí o no? Bien, entonces el hombre tiene que ser heterocigota para ese ejemplo. Y como después no me dice nada de la jaqueca del hombre, asumo que no tiene jaqueca, que es normal. Entonces, si era normal, es J minúscula. Ahora voy a la mujer con la que se casó. La mujer con la que se casó dice que sufría jaqueca. Entonces ya sé que como la jaqueca es dominante, tiene que tener una J mayúscula. ¿Sí? Pero al igual que hoy, me dice que el padre de esa mujer no sufría jaqueca. Entonces, ¿cómo tenía que ser el padre de esa mujer? J minúscula, J minúscula. Recesivo, claro. ¿Sí? Este es el padre, no, escribo madre, me encanta. El padre de la mujer. ¿Sí? ¿Entendieron hasta ahí? Bueno. Ahora tengo este cruce que hacer. Bien. ¿Qué me pregunta? Dice, ¿qué proporción de sus hijos sufrirá ambos males? Entonces, primero lo que tengo que hacer acá es sacar las gametas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué gametas obtengo acá? Díganme. A mayúscula. J minúscula. J minúscula. Y A minúscula. A minúscula, J minúscula. Bien. No te hagas. Qué maldito que es. No sé por qué me las quiere cambiar. Es re maldito. Bien. Y acá, para la mujer. A minúscula, J mayúscula.
A Y minúscula, después J A minúscula, J minúscula. A minúscula, J minúscula. ¿Todos entendieron eso? Esto es lo más importante para entender el tema. El resto que está callado, ¿cómo va con esto? No sé ni quién está en la clase. ¿Eh? Apretando atención. ¿Quién es Santi? No sé quién es. Sí. Santi, ¿pero vos podrías sacar las gametas? Yo, por mi propia cuenta, Sí. no sé, supongo que sí. Bueno, ahora lo vas a hacer vos. Bien, ahora hago el punet. ¿Sí? José puso que va bien, ¿eh? José puso que va bien. Natalio. Natalio. Natalio sigue con nosotros. No sé quién está en la clase, chicos, porque me metí antes de que les diera el ok. Bien, ahora voy a hacer los cruces. Este voy a hacer el punet. Tengo que poner estos dos, no sé para qué lo hice también. Acá, A mayúscula, J minúscula, A minúscula, J minúscula. Este es el del hombre. Y ahora los de la mujer. A minúscula, son estos. J mayúscula, A minúscula, J minúscula. ¿Sí? Voy a borrar esto porque los voy a marear. Ay, qué linda que soy, qué divina. Bueno, pues la borro, chicos. Ah, columnas, no sé qué estoy borrando. Bien. ¿Entendieron hasta acá cómo puse las gametas? Estas son las del padre y estas son las de la madre. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿El resto? Sí. Sí. Bueno, ahora voy a sacar a los hijos. Lo que saque acá es los hijos, ¿sí? Estas La son las F1. gametas de los padres. La F1. No le decimos F1 cuando no es pura, pero los hijos. Claro. Bien, entonces yo tengo la A mayúscula de acá con la A minúscula de acá. La J minúscula con la J mayúscula. Yo las ordeno siempre, pero ustedes las pueden poner desordenadas mientras lo lean igual, ¿sí? La A mayúscula con la A minúscula y dos J minúsculas. Fíjense que no me las cambie porque a veces me las cambia. La A minúscula con una J mayúscula y una J minúscula. Bien. Una A minúscula con J minúscula, J minúscula. Bien. Y me preguntaba, ¿qué proporción de los hijos sufrirá ambos males? Viendo ese cuadrito. Estos son los hijos, los que tengo acá. Estos 4 son los hijos. 1 de 4. Bien, lo puedo expresar así, como dijo María. 1 de 4 O el 25%. 25%. ¿Todos de acuerdo? Porque ahí hay uno que tiene los dos dominantes. Claro, porque los dos están en heterocigosis y entonces siempre se expresa el dominante. En este caso va a tener problema de la visión, pero no jaqueca. No va a tener jaqueca. En este caso no va a tener ningún problema, este es el que es sano, y en este caso va a ser normal, pero va a tener jaqueca. ¿Entienden? Bueno, a ver, Santi. ¿Está ahí, Santi? Sí. A ver, Santi. Santi después el que sea, porque no sé quién está. Santi. Decime las gametas de estos parentales, de estos dos parentales. Pensando. Sí, piense tranquilo. No sé, no quiero decir una burrada. Pero decí la burrada y lo vamos corrigiendo, dale. ¿Cómo seleccionamos las gametas? Seleccionamos uno de los alelos del gen con el otro gen. ¿Sí? Si no lo puedes ver así, te lo escribís así, mirá. Así, como si fuera... para que lo voy a escribir como si fuera en un cuadrito de Punet, pero no es un Punet, ¿eh? Esto lo hago porque es más fácil de verlo. ¿Dónde me quedo? Acá. Esto que voy a hacer es para este solo. No es un Punet.
¿sí? Yo sé que tengo, para un gen, tengo el alelo B y el alelo B minúscula, ¿sí? Y para el otro gen, estoy siempre en el mismo, tengo el C mayúscula y el C minúscula, ¿sí? Entonces lo único que hago es escribir la combinación de ambos. Por ejemplo, acá, ¿qué podría? B mayúscula con C mayúscula. Acá, ¿qué pondría? B minúscula con C mayúscula. Santi, ¿me va entendiendo? Sí, ahora C mayúscula con C minúscula y después viceversa. B con C. ¿Sí? Claro. Bien. Bueno, ahora vamos a repetirla. Vamos a poner otro cuadrito acá abajo. Estas son las gametas, Santi. Las gametas, No es el Punet. Acá está sacando las gametas del padre. Ahora vas a sacar las gametas de la madre. ¿Cuáles son las gametas de la madre? Decime. Para el gen B. B minúscula. Bien. ¿Y acá? No, Vale, perdón, me hace trampa. Me hace trampa. Sí. ¿Y acá? También minúscula. Bien, B minúscula. Perfecto. ¿Y acá? C mayúscula y C minúscula. Perfecto. Y C minúscula. Bueno, bien. Y entonces, ¿cuáles son las gametas? Decime. B minúscula y C mayúscula. Sí, abajo. Y el de abajo igual. B minúscula, C mayúscula. Sí. Acá. B minúscula con C minúscula y el de arriba igual, ¿o no? Sí. Para que a mí me lo cambio porque es así caprichoso. Bien. Bien. Ahora acá tenés las gametas. Estas son las del padre y estas son las de la madre. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno. Ahora vamos a hacer el Punet. Ahora sí es Punet, Tengo que poner 4 gametas, 4 lugares de gametas para el padre y 4 gametas para la madre. ¿Sí? Bien. Entonces, no sé si todos lo llegan a ver ahí. Un poquitito. Ay, esta me la cambió. Qué costumbre que tiene de cambiarme las cosas. Bueno, voy a poner primero las del padre. Entonces tengo B mayúscula, C mayúscula. B mayúscula, en cualquier orden, Esto es indistinto. C minúscula, está acá. Ahora B minúscula, ¿me deja? Con C mayúscula. Y la otra es B minúscula y C minúscula. ¿Sí? Estas son las del padre. Estas 4 que estaban acá, las puse en Punet. Esto sí es Punet, ¿Estamos de acuerdo? Ahora pongo las de la madre. Tengo B minúscula, C mayúscula. Está acá. Si quieren voy para abajo, lo mismo, Mientras ustedes se ordenen y digan para qué lado van, es lo mismo. Y acá tengo B minúscula, C minúscula, B minúscula, C minúscula. ¿Sí? ¿Hasta ahí van? Bien, ahora lo único que tengo que hacer es unir este con este y así. Por ejemplo, este me va a dar B mayúscula, B minúscula, C mayúscula, C mayúscula. Este me va a dar B mayúscula, B minúscula, C mayúscula, C minúscula. ¿Sí? Y así sucesivamente. Cuando termine, seguramente termine teniendo una proporción de 9, 3, 3, 1. Lo más probable, porque tengo 16. ¿Sí? Pero puede ser que sea distinta. Pero, ¿entendieron cómo sacar las gametas? ¿Sí? ¿Quién más está en la clase? Esperen que quiero mirar quién está en la clase. ¿Quiénes son los que están en la clase? Sí, yo ya sé que estoy. Ana, Ana, Angélica, bueno, no sé por qué no los veo a todos. No me muestro a todos. Hagamos, Ana, ¿tenés micrófono? ¿Ana? Sí, Ana, tengo. Bien, Hola. Ana, ¿cómo andas? Bien, decime las gametas. De estos. Bien. Tengo
tengo, este es la madre, si querés, y este es el padre. Bien. Bueno, la madre Las gametas de la madre. Ahí. una es A mayúscula, B mayúscula. A mayúscula, B mayúscula. O La el resto trata de mayúscula, pensarla. B minúscula. ¿Cómo? A mayúscula, B minúscula también. A mayúscula, B minúscula. Sí, ¿qué más? Y otras dos que son A minúscula, B mayúscula. Sí. Y las dos minúsculas. A y B. Perfecto. Estas son las 4 gametas que salieron de la madre. De la madre. Ahora decime cuáles son las gametas del padre. Y del padre, A mayúscula, B minúscula. Son Solamente. todas iguales. Bien. Claro, son todas iguales. También serían 4, pero son todas iguales. Entonces, lo único que hago es, bueno, voy a venir a un Punet, ¿sí? Voy a meter. Por un lado tengo 4 y por otro lado tengo una sola. Recuerden, ojo, que yo lo hago así, pero ustedes pueden escribir todas, o si se pierden. Entonces tengo A mayúscula, B mayúscula, está acá. A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula y A minúscula, B. Y acá tengo solo A mayúscula, B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo me da esto? Esto me da A, B, B. Fíjense si lo estoy haciendo bien, ¿eh? Y si la computadora no me cambia lo que estoy escribiendo. B, B. Lo tengo. A. Fíjense que ahora lo estoy poniendo en orden por las dudas que ustedes se mareen. A. Y, perdón. Y B, B. Bien. ¿Vamos? Ahora les voy a preguntar. Imagínense que esto es color de pelo. A es marrón. Ay, se me pasa acá. Perdón, no quiero que se me pase de hoja. A es marrón. A minúscula es rubio. B mayúscula es ondulado. Y B minúscula, ay, maldito, B minúscula es lacio. Lacio. Bien. Entonces, ¿me pueden decir la proporción de cada uno? De marrón el 100%. Todos tienen una A mayúscula, entonces son todos marrones. Bien, todos los hijos son marrones. Bien, ¿qué más? Un 50 de ondulado, Sí. marrón ondulado. Porque y tengo un... este y este. Sí. Y un 50. Y un de 50 rubio. de lacio, marrón lacio. Bien, entonces yo podría decir que el 100% de los individuos tiene el pelo marrón, que el 50 va a ser, de ese 100%, el 50 va a ser lacio y el 50 va a ser ondulado. ¿Sí? Normalmente una cosa así, si yo hubiese escrito las 4, ¿sí? Me tendría que haber dado un 9331, pero fíjense que no me da eso, porque es otro tipo de cruce. Ojo con eso. A ver, lo que no entiendo es... A mí me da de ondulado más del 50%. De los Ondulado 16, de 12. larga. Sí, de larga mayúscula. Este y este. De los 16, 12 me dan a mí, que tiene. Fíjate. Ah, no, acá está el error, acá está el error. Igual estoy haciendo tiré un ejemplo cualquiera, no está en la guía, ¿eh? No me quedó claro por qué lo hiciste. No, sí, ya sé. Para Santi, ¿qué dijiste? Y no me quedó claro por qué lo hiciste de 2 columnas. Pará, acá esto es como si yo la dividiera al medio. Esta línea de acá arriba la divido al medio. A ver si me deja. Para que lo entiendas así. Ay, no me deja, picha. ¿Por qué no me deja? Porque estoy adentro de una cosa. Santi, imagínate que yo tengo una línea que parte al medio, esta, la primera cosa. Sí. Entonces, acá abajo escribí los machos, las gametas del macho. Y acá escribí las gametas de la hembra. Podría haber escrito los otros 3, que son exactamente iguales a este, ¿eh? Porque la madre era toda igual. La madre era homocigota para los dos. Claro. Una dominante y para el otro recesivo.
Entonces, todas las 4 gametas me dan así. Cuando las 4 gametas me dan así, yo escribo una sola. Pero vos podrías escribir las 4, ¿eh? Claro, claro. ¿Y cómo la Si a vos te expreso? marea eso, vos escribís las 4. ¿Cómo se expresa, Romy? O sea, si yo tengo que ¿Fenotipo poner o genotipo? el fenotipo o el genotipo, si yo tuviera que poner como está con esta reducción al 50. O sea que ahí se tendrían que poner son el nombre de las 100%. gametas, ¿no? Se tendrían que poner las gametas en el genotipo, ¿no? sí, bueno, pero no, está bien, en el fenotipo vamos a decir que tenemos un 50% de no, Sí, yo te el entiendo. 100% de marrón, tenemos, después tenemos ondulado el 50, ¿sí? Sí. Ondulado el 50 y tenemos dos láseos. Sí, mirá lo que acabo de escribir. Escribí que 1/4 es igual a 2/8. ¿Sí? Claro, porque lo multiplicaste por los otros que no escribiste. Simplemente este número es la reducción de este. ¿Sí? Entonces, no importa el total. Si vos me decís en porcentaje, es lo mismo. Si yo tengo 4 hijos son el 100%. Sí. ¿Sí? Una regla de 3 simple. Está. Si yo tengo que hablar de 2 hijos, son el 50%. X igual 50%. Si a ustedes esto le marea, escriban todos, ¿sí? Las otras 3 columnas que van a ser exactamente iguales a estas, obviamente, ¿no? Pero ahí, ¿cuántos hijos voy a tener? En cambio de tener 4. 8. No. 16. 16. Entonces digo que 16 es el 100%. ¿Sí? Perdón, se me fue el otro número que no lo quería tirar. 8, porque la mitad de los hijos justo son 8, es el 50%. ¿Sí? ¿El problema es la regla de 3 simple? ¿O es otro? No sé si entiendo la pregunta, Angie. Sí, no sé, no. Dejá que después lo miro bien y te vuelvo a preguntar de última, pero no. Tu pregunta es la misma, quiero saber, si tu pregunta es la misma que me hizo Santiago. Santi me preguntó, ¿por qué yo escribí una sola gameta acá si en realidad son 4? Son 4, ¿no? Claro, lo que yo quisiera saber es por qué. Porque son 4. Son 4 gametas, pero como las 4 gametas son iguales, yo digo, está bien. Ahora sí entendí, estaba. Porque son 4, no, yo lo calculaba 2, al doble. Por eso te decía. Es esta con esta. Por eso te decía. Siempre distributiva hagan, ¿no? Sí, ahí está. La primera A con la primera B. La primera A con la segunda B. La segunda A con la primera B. La segunda A con la segunda B. Siempre les tienen que dar 4 gametas. Siempre te queda 16 en total en el cuadro de Punnett cuando estás hablando ahí de 2 alelos diferentes, ¿no? Teniendo en cuenta. De genes diferentes. Si yo tengo 2 genes. Tengo 2 genes. 2 genes. Sí. Porque ahí estás hablando del color. Totales y de 16. Pero claro. Ojo, porque les podemos dar un ejercicio así, ¿sí? En el cual hay homocigosis. Y entonces, cuando yo saco el total de las gametas, ustedes dicen, esta gameta es la misma. Claro, a mí no me importa cuántos individuos. A ustedes no les importa, porque es proporción, recuerden. Ustedes no me dicen tiene 16 hijos. ¿Sí? La proporción es del 100%. En esa cantidad de hijos que tenga, que sea cualquiera el número que sea, ustedes me tienen que decir cuál es la proporción. Eso tiene que ver con el genotipo. ¿O no? O se me están mezclando los temas. Vos vas a pedir en genotipo y en fenotipo, en algunas como las actividades, por ejemplo, claro. Yo acá les pedí el fenotipo. Les pregunté cuáles son marrones o rubios, ondulados o lacios. Eso es el fenotipo. Lo que les puedo preguntar, una pregunta que les puedo hacer del genotipo es ¿qué proporción
son de los hijos, ¿no? Ay, cualquier cosa, perdón. Mi compu es extranjera y hace lo que quiere. Es así, los extranjeros hacemos lo que ¿Qué proporción son homocigotas? Y dije homocigotas, no dije si dominantes o recesivos. ¿Qué proporción son homocigotas? Cuando preguntas eso, tenés que ver 50%. tenés que ver que los dos, Claro, el 1 en o sea, 4. que haya Sí. dos iguales en el mismo. O sea, Sí. que los 4 sean 2 y 2. Sí. El 1%. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto? El 1 en 4. 1 en 4, que es lo mismo que... 25%. Exactamente, 25%. Bien. Pero homocigotas tenemos. Ah, no, yo no. Homocigotas es uno solo. Este solo es homocigota. Es A homocigota. ver, y cuando Para un preguntás gen, homocigotas tiene que ser, si preguntás homocigotas, te estás refiriendo a los dos alelos. exacto. Mejor dicho, los dos genes. Ojo que Sí, son sí, sí. genes Claro. distintos. Porque vos Sí, ahí sí, sí. tenés el hijo completo. Sí, y ahora si yo pregunto... Pero perdón, que acá no me quedó claro. Tienen que ser o los 4 recesivos o 2 dominantes y 2 recesivos, no tiene nada que ver. Estoy diciendo eso. homocigosis, que están en homocigosis. ¿Qué significa? Que puede ser AA, BB, puede ser AA, BB. Ah, puede ahora ser sí. AA, BB. Sí, sí, puede sí. ser- Ahora no, sí. no aclaré cuál, en ningún caso. Todo esto son homocigotas. Si yo digo, imagínense que les Por eso, pero pregunto... cuando preguntás homocigotas, nos tenemos, o sea, automáticamente te referís a los dos genes. A los dos genes. No a un gen y el otro por ahí es heterocigota. No, si les pregunto, ¿cuántos? Y escribiendo sin acento. Heteros. No le iba a preguntar eso. ¿Cuántos son heterocigotas para A y cuántos, digamos, y en la misma y homocigotas para B? Esa no Esto- vas a preguntar, ¿no? Justo los de genética no los hice yo. Tenés Yo hice el los de 50% microorganismos para A y lo de transgénesis. y ¿Cómo? tenés el 50% para A de heterocigotas Dos. y tenés de homocigotas para B 2. También 50. No entendiste. Yo te estoy preguntando, ¿cuántos individuos son heterocigotas para A y homocigotas para B? Se tienen que cumplir las dos cosas. Ah, las dos cosas, uno, Uno solo, que es este que está el acá 25. ¿Sí? ¿Entienden eso? Eso es genotipo. Lo que estoy preguntando Ahora es genotipo. Claro, pero ahí tendrías que poner que en uno de los hijos, porque si no puedo sacar, con esa Ojo, pregunta te puedo voy de sacar vuelta. separado. No, voy de vuelta, Angie. No podemos decir eso, porque esto es proporción, no es uno de los hijos, no es que tuviste 4 hijos. Esta es la proporción Es el de que tu hijo... 25%, digamos. Lo entiendo, sí, pero digo que la pregunta tendría que tener la terminación que diga para un individuo, para un organismo. No, yo te voy a preguntar, ¿cuántos? Porque ahí yo puedo deducir, si vos me preguntás así, yo puedo deducir lo que te dije anterior. ¿Cuántos son heterocigotas para A? No, porque vos no podés decirme eso separado, los genes no vienen separados. Vos me tenés que decir para los dos genes, la respuesta para los genes. Entonces yo pregunto, ¿cuántos individuos de la F1 son heterocigotas para A y homocigotas para B? Bien. ¿Entendés por qué? Porque son dos genes, pero esos genes, por alguna razón, ¿sí?, van a estar los dos vinculados. ¿Sí? No puedes pensarlo como que un organismo puede tener una cosa y el otro puede tener otra. No, lo que quiero decir que puede ser que un organismo recibe los genes de la mamá y del papá en Siempre. dominancia en A. Por ejemplo, en, no sé qué era, pelo marrón. Está bien. ¿Sí? Ya sé, pero yo te estoy preguntando, ¿cuántos? Ahí me falta, organismos de la descendencia son heterocigotas para A y homocigotas para B. Y se tienen Bien. que cumplir las dos cosas, porque estoy hablando de A y de B. Está bien. ¿Entendés? Sí, sí. Bien. ¿Alguien tiene dudas de esto? ¿Alguna duda más?
estoy re lejos. Santi. Ahora me la agarré con Santi, pobre. No, creo que entendí. Sí, pero hacé los ejercicios. Porque Bueno. si no haces los ejercicios. Che, Santi, después tenemos que hablar con vos porque a vos te faltan actividades, para estar en el 100%. ¿Cómo me faltan actividades? ¿Vos hiciste las actividades anteriores? ¿Te acordás cuando vos no tenías campus? Sí. Ah, ya las hiciste, listo. ¿no? Creo que una no tengo hecha. Bien. No, después me fijo y te digo. O sea, las hice para practicar para el parcial. Ah, bien. Las fui haciendo una por una. 5 hechas. Bueno, y fíjate que te falta seguramente una de esta parte para llegar al 75. La que volviste a poner la semana pasada. Sí, Esa. Listo, eso, nada más. Bueno, si tienen dudas, manden. Básicamente les vamos a tomar lo que repasamos. No es otra cosa lo que se les va a tomar. Pero traten de razonar. Hay cosas que son muy fáciles, que las van a encontrar rápido y van a decir, pero no pierdan tiempo porque son solo 3 horas de examen. Que les sobra como 1 hora para mi gusto. Pero bueno, hay 2 cosas que tienen que redactar. ¿Sí? Y traten de hacer bien los ejercicios de genética, pues son 2 ejercicios de genética. ¿Sí? ¿De este calibre? Sí, de este calibre. Sí. ¡Ay, Dios! Seguro son con 2 genes. Seguro son con 2 genes. Así que practiquen. Practiquen sacar gametas. Practiquen con 2 genes. Sí, sí. No los recuerdo ahora, no los tengo presentes porque aparte son varios. Claro, yo puedo por ahí sacar la gameta, lo más bien, pero cuando estoy frente al problema, a lo mejor se me mezclan de ver los alelos, cuáles son primero, después hacer todo el procedimiento y, ¿viste? Miren lo que yo hice hoy, no terminé de leer el enunciado y me iba escribiendo las cosas. Para hacer estos ejercicios uno tiene que hacer eso, como leo, bueno, este puede ser A minúscula, minúscula, y después me fijo, no, me dice que el padre no, entonces este lo tacho. Ustedes lo que tienen que tener es una hoja borrador para hacerlo, ¿sí? Van a tener tiempo como para hacerlo varias veces, pero como que razonen primero lo que les está preguntando. Todos los ejercicios que le vamos a dar son de Mendel, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿existe en algún caso en el que los heterocigotas, escuchen lo que voy a decir, yo tengo un heterocigota dominante para un gen y se cruza con con otro heterocigota, A mayúscula, A minúscula, con una mayúscula, A minúscula? ¿Existe en algún caso donde, no, estoy haciéndoles mal el ejercicio, esperen, que pienso, un heterocigota se cruza con un homocigota recesivo, A mayúscula, A minúscula, por A minúscula, A minúscula, ¿sí? En ese caso, voy a tener el 50% de la descendencia heterocigota y el 50% homocigota, ¿no? ¿Les da así? ¿Lo pueden hacer? Bien, bien. Hay en algunos casos, como vimos, que hay codominancia, recuerden eso. No les vamos a poner un ejercicio para hacer de codominancia porque no los hicimos, ¿sí? Pero recuerden esas preguntas tan tramposas, como por ejemplo de que si yo tengo un heterocigota, veo A mayúscula, A minúscula, y no me dicen que es un Mendel, ese organismo podría estar expresando los dos alelos. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando teníamos la flor rosa y la flor roja? Y un heterocigota de eso me daba una flor rosa. Eso para que lo recuerden. Creo que no había ninguno de esos ejemplos, pero para que lo tengan presente. Pero en estas actividades sí pusiste el 2, ¿no es? Claro, puse una actividad, pero... No, la 1. Puse una actividad, pero no pueden hacer un cuadro de Punet, sino que pueden responder preguntas. Eso. Bien. Bueno, los de Punet son solamente Mendel, ¿sí? Recuerden, ojo, con confundir cosas lamarckianas con Darwin. Recuerden que la teoría evolutiva sintética de hoy en día se basa en Darwin y se basa en genética, en los conocimientos de genética, ¿sí? No sé, algo más que les tengo que decir, me parece que no. Yo te puedo hacer una pregunta que no me quedó claro la semana pasada de los promedios. Sí, repito eso. Sí, el segundo parcial, los 2 parciales tienen que estar aprobados con 6 o más, ¿sí? Para poder promocionar. Con 6 o más para poder promocionar. Eso es lo que no me queda claro. Bien, si te sacas un 5 ahora no la puedes promocionar.
Claro, claro. Ah, listo. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Y aquellos que no la puedan promocionar, recuerden que el integrador, el que le quede en otra, entre 4 y 7, el integrador es el 27 de julio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esas fechas anótenlas. 13 de julio, igual si tienen que recuperar, el martes tomamos el parcial, el viernes yo les voy a avisar. Ya van a tener la nota y yo les voy a avisar. Espero que no recupere ninguno. Creería que todos van a aprobar. Pero, bueno, pónganse las pilas. No sé cómo vienen el resto de la gente que no está. Bueno, gente, voy a dejar de grabar. Romy, hoy Charo me avisó que no se iba a poder conectar porque tenía un parcial de geometría. Claro, pues ya está haciendo... Sí, está haciendo